Bienvenido a esta secuencia de podcast cristianos. Palabras de vida. Deseamos que estas disertaciones edifiquen su vida espiritual, en el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. La siguiente disertación está basada en las publicaciones realizadas por el hermano Rafael Salinas Vázquez. El tema a tratar es los entre comillas cristianos de hoy y su amor por los cerdos. El cerdo es un animal que suele gustar de los lodazales, de aguas pestilentes y de comer todo lo que esté a su alcance, aun si esto fuera basura. Para el animal en mención, esto sería un bocado muy grato y delicioso. Generalmente los cerdos huelen mal y siempre están sucios. Quiero aclarar que la descripción que hice acerca de un cerdo se orienta a este tipo de animal en su estado natural. Entonces, siendo que el comportamiento de este animal es así, creo sin lugar a dudas, que muy pocas personas les gustaría tener un cerdo, revolcándose en lodo y basura en medio de la sala de su casa. A nadie se le ocurriría tener un cerdo, en la sala de su casa, que vaya dejando sus pestilentes heces entre los muebles, comiendo y desparramando la hedionda basura por todo el lugar, mientras se orina por todos los rincones. ¿O usted cree, querido oyente, que habrá alguno que en su sano juicio, quisiera tener un cerdo en su sala, haciendo todo lo que he descrito hace unos instantes? Realmente creo que serían muy pocas las personas que tolerarían un cerdo en su sala revolcándose en lodo y basurales. Y de ser así sería más que seguro que aquellas personas no estarían tan cuerdas que digamos. Imagínese que usted está en casa, y de repente escucha un ruido ensordecedor, en medio de la sala de su morada. Usted va corriendo hacia ese lugar, y va sintiendo conforme avanza, un fétido olor que proviene de su sala. Y conforme se acerca ve como un cerdo está revolcándose en medio de lodo y basura, comiéndose los muebles y dejando sus pestilentes heces por doquier, mientras va destruyendo todo a su paso en medio de orines y sonidos guturales, propios de un cerdo. Ante tal insalubre cuadro, le pregunto, ¿usted se pondría a hacer las siguientes acciones, que a continuación describo? A. Usted se pondría a orar por el cerdo para que Dios lo cambie y deje de ser cerdo y se convierta en un humano y además hijo de Dios. B. Usted se compadecería del cochino cerdo y le diría a los detractores del cerdo que no lo juzguen al pobre cerdo, pues si lo juzgan por sus nauseabundos actos, entonces los enemigos del cochino animal también serán juzgados con esa misma, entre comillas, vara. C. Usted le diría a los que no simpatizan con el accionar del cerdo, que no digan nada y que sean tolerantes con el marrano. Les diría además que no le toca a ningún humano tocar ni con el pétalo de una flor al cerdo, sino solo a Dios y que por lo tanto que lo dejen en paz. D. Usted les diría a los que quieren echar fuera al sucio cerdo que se pongan a ordenar y a limpiar la sala, bajo la condición de que lo dejen al cerdo tranquilo y que no lo molesten, dado que al cerdo le encanta estar en medio de la basura y la pestilencia. Asumiría tal contradicción de vivir en y con la suciedad mientras se quiere la limpieza al mismo tiempo. Usted se abrazaría con el cerdo y le diría: somos hermanos, querido cerdo, tenemos el mismo sentir, las reglas de limpieza nos dividen, por eso dejémoslas a un lado y seamos un solo pueblo todos juntos y revueltos. Usted toleraría que el cerdo quiera adueñarse de toda su casa y convertirla en un completo muladar.
G. ¿Usted permitiría que el cerdo se orine y deje sus heces sobre sus hijos? I. ¿Usted diría que el estilo de vida del cerdo es una buena vida digna de imitar, y que muchos lo envidian por su éxito porcino de ensuciar toda una sala y malograr la vida de los habitantes de esa morada? J. ¿Usted le diría resentidos, estrictos y faltos de amor a aquellos que no gustan de tener un cerdo en su sala, porque tienen amor por la limpieza y una vida colmada de salud que los hace intolerantes al sucio animal en cuestión? Aunque usted no lo crea, querido lector, hoy muchos llamados entre comillas cristianos toleran cerdos en sus salas. Toleran cerdos que viven en medio del error doctrinal. Cerdos que viven en medio de herejías y falsas enseñanzas. Cerdos que viven en medio de falsas revelaciones, que no son más que pestilencias nacidas de las excretas de su necedad y mortandad espiritual. Toleran que vivan en las salas de sus vidas, en las salas de sus mentes y sus entendimientos, en las salas de sus familias, en las salas de sus congregaciones, en fin, en todo lugar donde cada domingo tal vez un cerdo orondo y que apesta a apostasía sube a su tarima de espectáculos, o también llamado púlpito, para expulsar sus fétidas excretas doctrinales, las cuales son tomadas como, entre comillas, palabras de Dios, y son consumidas por los miles de miles de tal vez seguidores de un cerdo, que también gustan de la basura doctrinal, y que idolatran a un cerdo que se cree un semidios. Pero aunque parezca increíble, hay muchos que toleran a estos marranos. Los amantes del cerdo, que a la sazón es un apóstata, siempre se muestran tan llenos del, entre comillas, amor de Dios. Estos poseen una gama de argumentos para defender al susodicho falso maestro. Algunas de las falacias más usadas son estas. A. Debemos orar por el cerdo, entre paréntesis, apóstata, para que por sí mismo deje de ser un cerdo doctrinal. B. No se debe juzgar, entre paréntesis, cuestionar las suciedades doctrinales del pobre cerdo apóstata, para evitar ser juzgados por Dios y los demás. C. Se debe callar y ser tolerantes con el marrano apóstata y dejar que Dios actúe, mientras el, entre comillas, cerdo en cuestión sigue despidiendo sus pestilentes aromas doctrinales y heréticos y adormeciendo a miles con ellos. D. Hay que ganar almas y dejar pasar las suciedades doctrinales del cerdo apóstata. No importa si sus heces doctrinales embarran las vidas de miles de personas. Eso no importa. Que los embarrados se las arreglen solos. Hay que buscar la unidad con los chanchos doctrinales, entre paréntesis, apóstatas, y dejar a un lado la religiosidad y legalismo, entre paréntesis, las doctrinas bíblicas que limpian y santifican y que dividen, al separar lo santo de lo profano e inmundo. F. Hay que dejar actuar al cerdo, pues este marrano también predica, entre comillas, de Cristo, entre paréntesis, su invento de Cristo hecho a la medida de su avaricia y amor por el error. Claro está, en medio del basural, pero también lo hace. Hay que dejarlo en paz. G. El cerdo doctrinal, es decir, un apóstata, es un cerdo de Dios, pues así tan amante del lodo y el basural de las herejías, este cerdo habla bonito y toca el corazón, e impacta. Ministra con poder y grita como un trueno. Tumba a la gente bajo su olorosa unción. Reúne a miles tras él, sale por la televisión con una gran frescura, junto a otros chanchos tan iguales o peores que él. Es famoso, porque muchos los siguen, y tiene mega iglesias. Se autotitula, entre comillas, apóstol, profeta, pastor, evangelista y hasta maestro. Sana, entre comillas, a miles. Hace chistecitos blancos y en ocasiones rosaditos como para amenizar la, entre comillas, prédica. Echa fuera muchos demonios y rompe muchas maldiciones generacionales. Es parte de una generación que conquista
y ha descubierto el gran campeón que hay en él. Se codea con políticos. Fluye en palabras proféticas entre paréntesis, necedades que salen de su divariante corazón, entenebrecido. Es muy próspero, etcétera, etcétera. Hasta aquí esta lista de argumentos falaces que muchos usan para cuidar de la imagen de estos cerdos doctrinales. Estoy completamente seguro que muchos habrán oído estos argumentos y algunos hasta se identificarán con ellos. Finalmente, los salvos no conviven con la apostasía, tampoco la toleran, y mucho menos la apañan. Por el contrario, la cuestionan, enseñando el puro evangelio de Jesucristo y su eterna doctrina bíblica. En cuanto a los apóstatas, la Biblia, la palabra de Dios, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Querido oyente, vivimos tiempos difíciles, por lo que haremos muy bien en poner atención a la palabra de Dios y su consejo eternal. La Biblia declara con claridad meridiana acerca de los apóstatas. Ellos son como las cerdas lavadas, que pueden por un tiempo aparecer limpias y santas, pero su naturaleza porcina siempre saldrá a relucir. Siempre correrán gustosas al lodazal de las herejías. Y lo hacen porque sencillamente no han nacido de nuevo. Jamás fueron salvos. Jamás tuvieron la naturaleza de un regenerado. La naturaleza de un salvo. Pues si lo hubieran sido, jamás habrían apostatado. Escúchelo bien. Nunca un hijo de Dios, hecho así por la gracia y la elección de Dios, con la naturaleza de regenerado, podría perder tal condición para convertirse en un ser con naturaleza de cerdo, entre paréntesis apóstata. Eso jamás acontece. Al respecto, la Biblia, la palabra de Dios, en la segunda epístola de Juan, capítulo 2, verso 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En resumidas cuentas, los salvos, los regenerados, los verdaderos hijos de Dios, no toleran cerdos en las salas de sus vidas. Bien, hasta aquí esta disertación. Que el Señor le bendiga ricamente. Hasta la próxima disertación. En Jesucristo, el Señor. Compartió contigo esta reflexión, tu amigo el hermano, Rafael Salinas Vázquez. Lo invitamos a visitar nuestras páginas web. En Facebook, www.facebook.com/RafaelSalinasB, y en la red www.rsbperu.org.
invitamos a escucharnos en nuestra próxima secuencia de podcast cristianos. Gracias por su gentil atención. Que la gracia de Dios sobreabunde en su vida. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta la próxima. Gracia y paz. Este podcast es una producción del grupo www.rsbperú.org. Todos los derechos reservados. Octubre 2012.